¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Andrés29. En este video te voy a enseñar a cómo viajar rápido o teletransportarte en GTA V Online de manera fácil y rápida, valga la redundancia en este contexto. Este método funciona tanto para PlayStation, Xbox y PC. Bueno, el primer método de este video funciona para todas las plataformas en general, pero para eso tengo que enseñarles unos dos cambios importantes. El primero sería en el menú de interacción, lo abren y se van a preferencias. Después buscan opciones de iconos del mapa. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar las actividades del mapa de GTA Online para poder teletransportarnos de manera rápida. Y para eso nos vamos a ir a actividades. Y como pueden ver, en mi caso lo tengo todo oculto, pero para ustedes les va a aparecer directamente en personalizados y también les va a aparecer en oculto, la gran mayoría. Y lo que tienen que hacer obviamente es ponerlo todo en mostrado, menos la antepenúltima actividad, que se llama carrera de competición. Para otros les debe aparecer con otro nombre, pero ya saben, es la antepenúltima actividad. ¿Y por qué lo tenemos que ocultar eso? A lo que estaba averiguando en internet, esta actividad no funciona a veces o la gran mayoría de veces para hacer ese truco, así que por precaución les recomendaría dejarlo en oculto. Una vez hecho eso, van a hacer otro cambio en su menú principal. Luego se van a la sección de online, después a opciones, y los cambios que van a hacer es en estas partes. La opción de unirse al siguiente modo desde la tribuna lo van a poner en no unirse, también aquí en permitir espectadores, y en matchmaking lo tienen que tener encerrado. Todo eso para evitar que por si acaso otros jugadores se les una o les observen cuando están en actividades, cuando hagan ese truco. Ahora sí, lo importante, como pueden ver, tenemos casi todas las actividades de GTA Online dentro del mapa y están con esos iconos azules, y tenemos que ver hacia dónde queremos ir, y dependiendo del punto del mapa al que queremos viajar, vamos a seleccionar una actividad que esté cerca a ese punto de interés que tienen. En mi caso, como yo me encuentro en este punto, pues voy a viajar hasta el desierto de Grand Señora, o a Sandy Shores mejor dicho, más o menos por este sitio. Y aquí, como pueden ver, tenemos la opción de abajo de iniciar la actividad. Lo iniciamos, lo confirmamos y vamos a aparecer en los ajustes de la misma. Aquí confirmamos los ajustes, le damos en jugar, y como es una actividad de bala bala, pues van a aparecer directamente en la misión, pero no pasa nada, directamente se salen desde su teléfono móvil. Esperamos a que termine de iniciar la cinemática. Ahora sí, abrimos nuestro teléfono móvil, seleccionamos listas de actividades, presionamos en Xbox el botón X, la barra espaciadora en PC, y no sabría decirles cuál sería en PlayStation. Si no me equivoco, creo que sería el cuadrado. Todo eso para que les aparezca la opción de abandonar o la pregunta de abandonar la actividad, y le damos en sí. Y casi ahí eliminan el personaje. Por cierto, fuera del video, si escogen una actividad que es una carrera, solo se salen cuando estén los ajustes para escoger un carro. Y como pueden ver, vamos a aparecer en el área donde estuvo nuestra actividad. Está. En mi caso yo quería llegar hasta este punto para poder robar este piso, y fue bastante fácil, la verdad. Pero lo malo es de que al hacer esto cambias de sesión, y eso solo sería conveniente para los que están en sesión por invitación, porque si están en pública pues obviamente va a tardar más tiempo en cargar, porque van a aparecer con otros jugadores. Pero también eso de manera general funciona para todas las plataformas. Otro punto importante que se me olvidó decirles es de que escojan actividades que sean de uno a más jugadores. Si son de 2 o más jugadores no van a poder iniciar la actividad y por ende no va a funcionar el truco. Así que ese dato se me olvidó y por si acaso lo estoy poniendo aparte. Ahora, para consolas, tanto para Xbox y PlayStation, el método es diferente. Lo primero obviamente es de que tengan estos ajustes que les enseñé al inicio, de opciones del icono de mapa, de actividades ya activadas para la redundancia, y también los ajustes en las opciones. Hecho eso, el método es lo mismo. En mi caso yo no tengo consolas, pero no me quería quedar corto enseñando solo a los de PC. Eso sí, averigüé cómo se hace y pues les va a servir bastante esa información. Lo primero es de que hacen lo mismo, escogen qué actividad quieren unirse. En este caso sería esto, porque yo quiero llegar a esta tienda, ¿no? Lo inician igualmente. Y ahora aquí lo que tienen que hacer es abrir su interfaz tanto de PlayStation y de Xbox y buscar un bot o un perfil que se llama Anawak.
y se van a ubicar con la foto del Joker, obviamente. Y lo que tienen que hacer es agregarlo. Este perfil aparece con distintos nombres para diferentes consolas. Por ejemplo, para PlayStation 5, si no me equivoco, es Anahuac 1P5. Para PlayStation 4 es Anahuac 2P4. Para Xbox One es Anahuac Xbox 1. Para Xbox Series XS es Anahuac XS. Lo buscan, lo agregan, después se unen a su partida, porque sí, este perfil siempre está activado en el juego y está especialmente creado para eso, si no me equivoco. Una vez que le den la opción a unirse, les va a aparecer dos preguntas importantes, una pantalla negra obviamente. El primero les va a preguntar si se quieren unir a la sesión de ese bot, ese lo aceptan. El segundo es de que si queremos cambiar la puntería, y eso lo rechazan. Y algo que se me olvidó decirles un poco antes es de que cambien su puntería al modo asistido, ya que el bot tiene el modo libre. Y esa puntería, si no me equivoco, lo cambian en el GTA V si tienen el GTA V, en los ajustes de puntería o del mando, mejor dicho. Y si eso lo tienen en el online, supongo que les aparecería ahí. Una vez que ya saben que más antes cambiaron esa puntería, rechazan esa segunda pregunta. El primero lo aceptan, el segundo lo rechazan. Y van a aparecer en esa área de la actividad que escogieron. Incluso para algunos les va a aparecer junto con su vehículo personal. Y también como es un bot y al no poder unirte a su sesión, vas a teletransportarte en la misma sesión, básicamente. Eso creo, por algo está ese bot, ¿no? Y pues eso sería para consolas. Y para PC es más interesante aún. ¿Por qué es más interesante? Porque no se requiere de ningún bot ni nada de eso. Aparte de que lo van a entender más adelante. Para PC, el método es el mismo. Las configuraciones, ya lo saben, en preferencias tienen que activar las actividades evidentemente. Lo mismo en los ajustes, en opciones, desactivar matchmaking y todo eso. Una vez seguros de eso, vamos a teletransportarnos a la actividad que queramos. Como pueden ver, aquí tengo mi vehículo personal. Por si acaso les recalco eso. Yo quiero aparecer en este extremo del mapa, que sería esta carrera de helicópteros. Ahora, lo diferente aquí es de que sí vamos a iniciar la actividad, pero una vez que inicien la actividad, inmediatamente tienen que presionar la tecla Alt más F4, que es un comando para poder salirse rápidamente del juego completamente, pero obviamente no se van a salir, simplemente les van a preguntar si estamos seguros de salirnos. Y una vez que presionen rápidamente esos teclados después de iniciar la actividad, tienen que estar atento al sonido del juego hasta que desaparezca y vuelva de nuevo, y cuando vuelvan inmediatamente le dan a la tecla Escape para cancelar, y así van a poder teletransportarse. Voy a hacer el ejemplo en tiempo real sin nada de cortes. Primero, inicio la actividad. Lo acepto e inmediatamente Alt más F4. Voy a estar atento al sonido del mapa hasta que se intensifique, se apague y vuelva a aparecer. Todavía no estamos ahí. No se cortó. Todavía no pasó. Creo que ya aparecí. Hay que tener un buen oído. Ahí está. Qué raro, no escuché cuando se fue el sonido. Es que la verdad estoy jugando con parlantes y es un poco difícil de oírlo. Les recomendaría para eso usarlo con audífonos, pero no es nada del otro mundo. Aunque te tardes, igualmente va a funcionar. Eso sí, si lo haces muy rápido, vas a aparecer directamente en la configuración de la actividad. Así que es mejor esperar un poco más de tiempo. Y como pueden ver, aparecimos en este lugar, junto con nuestro vehículo personal. Ahí está. Y la misma sesión. Y aquí también lo interesante de esto es de que si hacemos misiones dentro de la ciudad con un vehículo predeterminado para esa misión, y cuando tengamos que ir a un punto muy alejado del mapa, podemos hacer ese mismo truco.
y también se nos va a teletransportar ese vehículo. Así de fácil, amigos. De momento funciona ese truco, PC y también para consolas, como les acabé de enseñar más antes. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado mi video y sobre todo que en parte les haya servido. Si es así, por favor déjame tu like y suscríbete para más videos así. Por cierto, feliz año nuevo de manera adelantada. Espero que lo pasen bien y que cumplan sus metas que se hayan propuesto para el año 2025. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el siguiente contenido. Adiós.